Enanos, bienvenidos a Charlando, que es el nuevo podcast de la factoría del Palacio Enano, en el que vamos a hacer entrevistas a gente que yo voy a considerar interesante de traer, ya sea porque generan contenido de algún tipo, no necesariamente digital, aunque en este caso sí, pero podemos traer también escritores, diseñadores gráficos, iremos trayendo gente que yo considere interesante y me apetezca traer, o que nos propongáis. Y en esta ocasión ha venido por primera vez con nosotros para el piloto, así que hay que agradecer de forma doble por haber venido y por haber sido el primero en venir a este experimento. Rubén, buenas Rubén, bienvenido a Charlando, al Palacio Nano. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, ahora vamos a hablar de Rubén y de la razón por la que ha venido aquí. Simplemente para la gente que seáis nueva o que no nos conozcáis, vamos a grabar esto en Twitch, lo subiremos en los próximos días en YouTube y luego lo subiremos en formato podcast a nuestro podcast, que podéis seguir en todas las plataformas habituales nuestras, como son Evox, Spotify, Amazon, Google Podcast, bueno, hay muchas y alguna más que se me escapa. Y de hecho tengo pendiente subir en Anchor, que también Rubén me lo ha propuesto y lo ha propuesto mucha gente, que Rubén sube en Anchor. Subiré. Aún todavía no, Todavía no. Vale. Tengo que hacer la migración. Perfecto. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar a hablar ya, Rubén. De nuevo, bienvenido y cuéntanos quién eres tú. Dinos lo que quieras, tu edad, de dónde vives, o tú, a qué te dedicas, o omite todo esto y no cuentes nada. Pero cuéntanos algo de ti. Pues mira, soy Rubén, soy desarrollador informático. Normalmente trabajo con tecnologías Microsoft, en la parte de lo que es el backend de las aplicaciones, o sea, la puerta de atrás, ¿vale? En la parte en la que no es tan frontal, sino que es las tripas de los programas. Mm. Llevo desarrollando desde el 2001, más o menos, y bueno, pues me gano la vida con eso. Lo que pasa es que realmente tú y yo nos conocemos porque tengo un podcast que trata del nudismo y el naturismo. Yo hasta hace 3 años, por así decirlo, me consideraba un nudista anónimo. Anónimo en el sentido de que yo practicaba el nudismo, pero ya está, no había activismo ni nada por el estilo, Mm. lo disfrutaba y punto. Hasta que un día vi que, bueno, pues voy a ponerme un podcast, que me metí con todo esto de los podcasts y me gustaba. Y vi que no había ninguno y dije, pues ala, pues voy a hacer un podcast de nudismo y naturismo. Y es así por lo que nos conocemos. Exacto, sí. Por el crossover que hicimos, que por ahí tenéis que tener, lo grabamos en febrero, ¿no? Fue para carnaval. Sí, el Casnaval, creo que se llama. Carnaval. Así que os animamos a buscar tanto en el Palacio Nano como en Naturalmente Pod, el podcast de Rubén del que ahora hablaremos. Podéis buscar por esas fechas el programa que grabamos y que subimos, llamado Crossover Carnaval, Eso es. evidentemente. Y bueno, pues nada, Rubén, a partir de aquí dices que empezaste, tenías esa afición del nudismo y que lo llevaste más adelante a un siguiente nivel con el podcast. Entonces, Ujú. por un lado, vamos a ver qué es el nudismo. ¿Podrías definir brevemente y de forma que se entienda qué es el nudismo, el naturismo? ¿Están Sí. relacionados? ¿Son lo mismo o no? Estos conceptos. A ver, yo os explico un poco primero lo que son las definiciones que hay oficiales y luego yo lo intento explicar desde mi punto de vista personal, ¿vale? Lo digo porque yo no quiero ir dando lecciones por ahí de vida, que yo sé que hay algunos naturistas que en ese aspecto se vuelcan mucho en difundir y en enseñar, ¿no? Yo lo que único que quiero es dar mi opción, mi opinión, mi experiencia y luego la gente si quiere cogerla, pues genial, ¿vale? El nudismo, tal y como lo que dice la RAE, ¿vale? Es la práctica de mostrarse completamente desnudo en público, especialmente por considerar que la desnudez completa es conveniente para un perfecto equilibrio físico y moral. Ahora os cuento cuál es mi definición personal, ¿vale? Y luego el naturismo, también según la RAE, ¿vale? Es la doctrina que preconiza el empleo de los agentes naturales para la conservación de la salud y el tratamiento de las enfermedades. Lo que pasa es que todo esto históricamente pues, ha ido derivando, ¿no? Entonces los movimientos nudistas, naturistas del siglo XIX prácticamente, el principio del siglo XIX, pues cogieron esa palabra, el naturismo, y la empezaron a apropiársela, ¿no? Entonces, el naturismo, según la definición de la Federación, es una forma de vivir en armonía con la naturaleza, caracterizada por la práctica del desnudo en común, con la finalidad de favorecer el respeto a uno mismo,
a los demás y al medio ambiente, ¿vale? Entonces, esto es un poco las definiciones oficiales. Pero, ¿qué es para mí el naturismo o el nudismo? Bueno, el nudismo es un poco lo que decía la RAE, pero en sencillo, o sea, de una forma más breve, es practicar el desnudo de una forma que no esté sexualizada. Hay diferentes tipos de nudismo. Está el nudismo que puede ser reivindicativo, porque Mm. tú quieres, pues como la femen, ¿no? Que quieres reivindicar alguna cosa. Está el nudismo que es artístico, el que se pone delante de un artista y le retrata. Está el nudismo naturismo, que es aquel que disfruta la naturaleza desnudo y lo vive en plena libertad. Y luego, pues, por ejemplo, el nudismo social, ¿no? El estar en casa con otras personas o en un determinado sitio y puedes tener una relación que no sea sexualizada con la otra persona. Y todo esto bajo la premisa del respeto, ¿no? Entonces, por eso, o sea, ¿qué diferencia hay entre el nudismo y el naturismo? Pues un poco eso, ¿no? El nudismo es un poco un conjunto social en el que o sea, hacemos lo mismo que los demás, pero desnudos. Y el naturismo es cuando lo practicas realmente en la naturaleza y lo disfrutas de esa forma, vamos, ya está. Vale, vale. Más o menos es lo que ya comentaste en su momento, más o menos yo también tenía claro. Entonces, como de momento nadie nos está haciendo preguntas, vamos a dejar esto como las definiciones. Entonces, ¿tú cómo te introduces en este mundo? ¿Cómo descubres esto? ¿Lo descubres joven, de adulto Sí, ya muy sí, sí, sí. mayor? A ver, yo tuve como un primer contacto en una playa, venía medio piripi de, de tomarme por ahí unas copas y ¿dónde fue? En Oropesa. En Oropesa yo creo que fue Ah, donde bueno, fui en una playa. Oropesa aquí en Castellón. Sí, 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 sí. Pillaron mis padres una casa, bueno, pues de alquiler de verano y pedí yo a los 19 años y dije, voy a bañarme desnudo. A ver si se me pasa así un poco. Y la verdad es que la experiencia fue tan buena, que dije, ostras, esto alguna vez lo tengo que repetir. Y lo dejé ahí en mi mente, iba rondando, pero no veía ni la oportunidad, ni el momento, ni con quién, ni nada. Mm. Hasta que empecé a salir con una chavala y en Torrevieja nos fuimos a unas salinas. Y sí, es verdad que al principio dice, venga, el morbillo, ¿no? De tal. Pero no hubo nada, o sea, no hubo nada sexualizado en ese aspecto. Disfrutamos ella y yo un montón eh, de las salinas, de estar flotando. Además, las salinas de Torrevieja tienen como un agua rosa. Creo que ya no se puede bañar uno allí. Y la verdad es que fue un pasote. Y a partir de ahí ya empecé a buscarlo más. Y ya con mi actual pareja es cuando ya realmente empezamos a visitar playas nudistas, porque al principio ya yo empezamos en playas así como muy aisladas, donde nadie nos viera. Eh, Era todo un poco como a escondidas, ¿no? Hasta que vimos que nosotros no estábamos haciendo nada malo realmente y Mm. que lo que nos apetecía era conocer a más gente con la que poder disfrutar de esta práctica. Y es cuando empezamos a buscar más playas nudistas y desde entonces hasta ahora. Y tú cuando estás cuando cambias el chip, ¿vale? Entiendo que dices, bueno, no hago nada malo, pues yo voy, disfruto y ya está. Pero hasta que te cambió el chip, no hubo un momento en el que querías hacerlo, te gustaba hacerlo, pero te sentías todavía con dudas, cuestiones morales de esto que estoy haciendo realmente estará bien. Sí, bueno, a ver, yo he tenido la suerte que la educación que he tenido por parte de mis padres siempre ha sido muy equilibrada. Mis padres son muy católicos, y yo soy creyente en este aspecto también. Lo que pasa es que mis padres, bueno, pues en su momento vieron que el desnudo no era algo pecaminoso, porque de hecho el Papa Juan Pablo II en 1980 y tantos, en una de sus catequesis, lo decía bastante claro, ¿no? Realmente lo pecaminoso es la persona que está mirando y tiene lascivia dentro o tiene unos impulsos que no puede controlar, ¿no? Mm. O sea, el problema no está en el desnudo que tú puedes ver en una obra de arte o en una persona que está en la playa. O sea, el problema lo tiene el que lo mira y le produce algún tipo de sentimiento contrario, ¿no? Y que Mm. algún impulso que no es, por así decirlo, muy positivo. Y bueno, pues sí es verdad que aunque mis padres me educaron en ese aspecto, bueno, pues yo he tenido mis complejos físicos. O sea, porque los hombres también en este aspecto estamos muy mirados, pues porque yo tengo el culo muy planito, porque la tengo pequeñita, pues porque tengo alguna lorza por ahí. Y Mm. entonces todo esto impedía o era un problema a la hora
de yo mostrarme desnudo, ¿no? Mm. Entonces también fue un motivo más para superarme en ese aspecto y ver las cosas de otra forma. Y una vez que es verdad que rompes esa barrera y te liberas bueno, todos esos prejuicios que tienes tú, además contra ti mismo, pues es una experiencia muy liberadora. Por eso decimos mucho los naturistas eso, de que es una experiencia que te libera. Claro. Mira, de hecho, vamos a hacer un paréntesis porque nos pregunta Héctor. Bueno, más que preguntar, lo está comentando. Que dice que tiene unos buenos amigos naturistas y son muy creyentes a la vez, que no está discutido y que no Ujú. es nada raro ni malo. Tú tienes un programa en el podcast, ¿no? Tienes una entrega del podcast que va sobre esto, ¿no? Si se puede ser Sí, un buen católico y un buen naturista a la sí, vez, sí, sí. ¿no? Si es compatible. Sí, y de hecho voy a preparar otro episodio mm, definiendo un poco lo que es el pudor y la intimidad en un naturista. Y desde mi experiencia, por supuesto que soy católico. Hmm. Porque escucho otros podcasts por ahí, he escuchado recientemente uno bastante católico en ese aspecto, en el que el tema del pudor y la intimidad lo utilizaban en contra de lo que podría ser ahora mismo el naturismo. Entonces, bueno, no hay ningún problema, te lo digo. ¿Tú eres católico pero practicante? Sí, sí, sí. O sea, es verdad que estos años, o sea, estos 2 años de pandemia no hemos ido a misa Hmm. porque sencillamente no me parecía lo más lógico del mundo. Pero bueno, ahora que empezaremos el septiembre del nuevo año, sí que vamos a retomarlo. Yo sigo llevando a mis hijos a catequesis, vamos yendo los domingos a misa con ellos y no hay ningún tipo de problema. Vale, bueno, antes de seguir hablando de cuestiones que son interesantes, que son las de las que estarás hartísimo de hablar en los podcasts, lo entiendo, pero bueno, ya que te tengo, No, no, aunque sea tranquilo. brevemente, vamos a comentarlas. Cuéntanos cómo decides, o sea, cómo descubres tú el mundo del podcast y en qué momento concreto decides hacer el podcast. Y ya cuando acabes de contar esto, haz un poquito de spam, vamos, comentas un Vale. poco el podcast, cuando lo emites, etcétera. Pues mira, tengo un amigo que empezó a hacer un podcast con otro amigo suyo Mm. y empecé a escucharles. Bueno, pues oye, vamos a ver qué hacen, ¿no? Es un amigo y lo que hacen mis amigos normalmente me interesan. Y total que me pareció el formato del podcast bastante curioso y empecé a escuchar otros podcasts. Y a raíz de eso es cuando yo me empecé a interesar más y empecé a escuchar, bueno, pues podcasts a lo mejor de misterio o de... Busqué alguno de programación, pero son muy aburridos. Y es cuando luego ya dije, bueno, pues voy a ver si hay alguno de naturismo. Es que hay Y pocos informáticos con gracia, te lo tengo que decir. no tenemos ninguna. O sea, tenemos menos gracia que un cementerio. Eso es así. Igual, hombre, yo empecé la carrera de programación y no sé si me la dejé porque me creo gracioso o porque o no encajaba ahí porque no tenía esa forma séptica de ver la vida, pero sí, tengo que confirmar que al menos en mi experiencia se cumplen los estereotipos de el informático friki, callado, tímido. Que luego, por otro lado, había otra promoción de informática que tenía el equipo de fútbol que ganaba todo en la universidad. Vale, pero bueno, pero en mi experiencia los informáticos suelen ser así, como los Sí, estereotipos marcan. además nos creemos, el peor informático en ese aspecto es el que se cree gracioso, porque es tremendamente ridículo. Pero bueno, eso es otra cosa. Así nació el XD, ¿no? Que yo cuando se lo oigo decir a mi hijo digo, madre de Dios, hijo de informático tenías que ser. Disculpa, continúa. Ay, ¿dónde me queda? Espérate. Si estabas diciendo tu amigo que tenía el podcast y lo Ah, sí, escuchabas. bueno, pues eso, bueno, de hecho está... bueno, uno de mis defectos es que tengo una memoria desastrosa, entonces terminaré diciendo su podcast, ¿vale? Es Gunther, él es Gunther, ¿vale? El amigo este que te cuento. Él habla de cosas, bueno, de sus cacharros tecnológicos, pues sus móviles, sus impresoras 3D y cosas por el estilo, que es Pablo, y gracias a él fue cuando empecé a conocer los podcasts y por lo que me metí en todo esto. Pero fue algo que yo, por ejemplo, estuve semanas, tampoco muchas, pero a lo mejor 5 o 6 semanas dándole vueltas. Si hiciera un podcast, ¿cómo lo haría? Ah, ¿De qué haría vale. tal? ¿Tú, esa germinación, cómo fue? Sí, pues fue un poco, a ver, soy una persona que le gusta mucho crear, ¿vale? Y sobre todo con el ordenador. Mm. Entonces dije, me gustaría crear alguna cosilla. Tengo algún canal de YouTube
que hice yo personalmente. Tiene 300 y pocos suscriptores, o sea, aquí pongo contenido estúpido, chorra, ¿no? Y a partir de ahí empecé un poco a jugar con los micros, con la cámara, cosas por el estilo. Y dije, venga, de naturismo, ¿y de qué voy a hablar? El primer arranque del podcast fue con micros gualtrapas que sonaban fatal, que no tenía bien, no terminaba con el Audacity de apañarme y sonaban como en lata. Bastante mal, bastante mal. Además, el contenido que yo estaba dando me parecía que era bueno, pero escucharme yo a mí mismo no me gustaba. No me gustaba nada. Y dije, uff, aquí tengo que dar un parón, pensármelo mejor y, y replantearlo de alguna otra forma. Entonces estuve como unos meses y ya justo al principio de la pandemia, bueno, al principio de la pandemia, no, pasó ya el verano y me dijeron, oye, pues queremos meterte en la Maratón Pod, porque nos parece curioso un podcast que sea de naturismo. Y dije, coño, no me voy a meter a la Maratón Pod con 4 programas que tengo, o sea, 4 episodios, y en el que además me aburro a mí mismo. Digo, no, no, ni de coña. Esto le tengo que dar un empujón como sea. Así que bueno, pues me planteé mejor las cosas, poner música, entrevistas, y es, bueno, pues el del grupo naturista que tengo, empecé a contactar con gente para hacer alguna entrevista, pues al presidente de la federación, a miembros de las asociaciones, a gente que tenía blog y cosas por el estilo, y es un poco cuando ya empecé un poco a funcionar, y así empecé a tirar. Y bueno, pues teniendo mucho cuidado siempre con el contenido, que sea gratuito, que no me meta en líos. Y poco a poco pues voy haciendo las cosas y sigo aprendiendo, porque de esto se aprende constantemente, la verdad. Bien, vale, pues nada, tu podcast es naturalmente pod. Ya le puedes Ujú. haber puesto el cast, ¿no? Al final, la gente con TOC, yo creo que te lo hubiera agradecido. Sí, de hecho estoy pensando en cambiar el nombre, ¿eh? Vale, vale. Pero bueno. Y bueno, comenta un poquito la cadencia de programas, cuándo los subes, dónde, Pues duración. mira, al principio lo hacía prácticamente cada semana cuando empecé a retomarlo, Hmm, porque lo que te digo, quería tener varios programas antes de hacer la Maratón Pod. ¿Qué es lo que esto supone? Que supone mucho trabajo y creo que tú lo sabes, o yo por lo menos lo hago. Además, sobre todo cuando publicas en YouTube, porque cuando publicas en YouTube necesitas una edición de vídeo y entonces es verdad que yo no tengo zoom ni cosas por el estilo, pero ya hacer los cortes, el meter las imágenes, buscarlas que sean gratuitas, hacer todo el montaje. Muchas veces las entrevistas, porque yo hago como falsos directos, entonces hmm, tienes que cortar alguna determinada cosa. Me lleva muchísimo tiempo. Los temas, por ejemplo, ahora estoy con temas de la historia del naturismo. Eso requiere leerme muchas cosas, ponerme de acuerdo con personas, me lleva demasiado tiempo. Y entonces he ido bajando. O sea, ahora mismo lo estoy haciendo más o menos cada mes. Pero sobre todo lo hago cuando quiero, cuando hmm. me apetece y cuando veo que estoy preparado. Porque si no, lo voy a dejar. Y no quiero dejarlo. O sea, quiero seguir dando voz al naturismo, quiero poder seguir ofreciendo estas cosas, pero disfrutándolo. Porque o sea, si lo veo forzado, además Sí. yo he visto algún programa que a lo mejor está un poquito más forzado y no quiero hacerlo así. Claro, eso me pasa a mí también con algunos programas, porque nosotros tenemos la fortuna, no sé si es fortuna, yo pienso que sí, que tocamos muchos palos. Entonces, yo, por ejemplo, grabar un programa sobre un libro es bastante tedioso porque tienes que leerte el libro, para empezar, o releértelo, porque muchas veces hablamos de cosas que ya conocemos, pero hay que refrescarlo. Tienen que hacerlo todos, ese ejercicio, los colaboradores que vayan a participar. Luego tienes que tomar apuntes, tal. Al final es muy tedioso. Grabar una película, por ejemplo, es más sencillo. Es vértela, es 1 hora y media, 2 horas. Si quieres buscas alguna curiosidad o algo por internet y ya está, y lo puedes grabar. Entonces, en este caso, sacar nuevos temas y prepararlos, en tu caso, yo creo que sí que tiene que ser algo largo, ¿no? Complicado de organizar y de preparar. Sí, porque, o sea, si traigo a un invitado al programa, qué mínimo que me lea un poco el contenido que hace o Mm, lo que hace en general. Ya que él me regala su tiempo, lo mínimo es que yo le invierta parte del mío. Y luego, sobre todo, el ponernos de acuerdo. Cuando he traído a 4 invitados a la vez, el poner a esos 4 invitados de acuerdo para una fecha y hora en concreto es complicadísimo. mm, Muy, muy, muy complicado.
Y ya te digo que me lleva tiempo. Y luego, sobre todo, pues luego que también tengo gente que lo lleva muy bien y hay gente que no lleva tan bien el podcast. Y entonces, bueno, pues no me gusta ser tampoco una persona pública. O sea, realmente ahora estoy dando aquí la cara, ¿vale? Pero no me gusta ir, por así diciendo, ¿sabes? Que me digan por la playa, ah, mira, este es Rubén, del de Naturalmente Pod. A ver, que no me importa que la gente venga y me salude. De hecho, he conocido, por ejemplo, a Sergio y Cristina del año pasado, que eran unas personas encantadoras. Pero no quiero ser una persona popular o Ya. que se me vaya reconociendo, vamos. No quiero tener ese protagonismo, ni lo busco. Bueno, a ver, siendo de nudismo, también podrías aparecer, pero que no se te viera la cara, ¿no? Pues, sacarte el resto del cuerpo y... Ya, pero no estoy muy de acuerdo o sea, no creo que la mejor forma de naturalizar el desnudo sea mostrándolo. que no sea O sea, forzándolo, claro. esforzando, efectivamente. O sea, si queremos yo creo, soy de los que pienso así, que si queremos naturalizar, verlo como algo natural, el naturismo y el nudismo, realmente lo mejor es contar la experiencia, no mostrar mi cuerpo, porque volvemos otra vez a lo de siempre. El desnudo es subjetivo. O sea, dependiendo de quién lo vea, lo ve de una forma o lo ve de otra. Sí, Así que, eso me recuerda mucho a un discurso, bueno, un debate que está en boga desde hace ya años y que nosotros concretamente hace meses que lo estamos trayendo al podcast, que es sobre la inclusión forzada de minorías étnicas, raciales, orientaciones sí, sexuales, que no puedes hacer que una minoría en la vida real que nunca ha tenido representación y se merecen tenerla, no puedes pretender meterlo con calzador, porque lo que genera no es inclusión sino rechazo. efectivamente. Es un poco lo que nos está pasando con muchas series que estamos viendo ahora. Sin embargo, yo he crecido con series como puede ser Senna, la princesa guerrera, o con Ripley, la teniente Ripley de Alien, que son la hostia. Y que yo he disfrutado un montón sin tenerme que meterme con calzador las cosas, ¿sabes? O Sí. sea, y yo creo que además mi generación, que yo nací en el 75, ahora mismo tengo 47 años, hemos pasado por toda esa transición, ¿no? Dependiendo de verdad de la cultura de la gente, de donde haya vivido, es verdad que los hay más garrulos y siguen siendo ultramachistas, y luego hay otras personas, como creo que hemos tenido una mínima formación y que hemos estado muy atentos a todo esto y que nos ha gustado tanto Senna como la Teniente Ripley y no ha pasado nada. O sea, no ha pasado nada en absoluto. Entonces, ¿se puede extrapolar esto al mundo del nudismo? Que queréis darle visibilidad, pero estáis siendo un poco más sensatos, ¿no? Y no queréis meterlo con calzador y forzarlo. Bueno, yo por lo menos. Tú por lo menos, Yo sí. por lo menos Hay talibanes del nudismo, por lo que me dices, sí. Existen... sí, 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 hay unos talibanes de narices. O sea, hay gente que te puedes encontrar con gente que no son agresivos, por así decirlo, de dar palizas o algo por el estilo, pero son agresivos pasivos, en el sentido de que ven a lo mejor a una persona que está vestida por la playa y se les ¡Sácate ponen a la polla! aplaudir. ¡Sácate la polla de una vez! ¿No? No, 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 normalmente, verdad que si somos agresivos somos muy pasivos, en el sentido Sí. de que aplaudimos, ¿no? Somos, en ese sentido, parece como que somos muy respetuosos y lo hacen en ese sentido, porque no quieren romper esa barrera del respeto, pero es que ya el aplaudir es una forma agresiva pasiva de forzar o intentar forzar a alguien a hacer algo que realmente no quieren hacer. Al Y final, es decir, por lo que estoy entendiendo, lo que estás en este caso criticando negativamente es el refuerzo positivo, ¿no? Muy bien, muy bien. Si no lo haces no digo nada, pero si lo haces, qué bien, muchas gracias. no, 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 no. Habría que hacer Es al esto. revés. Vale. Les aplauden si no se quitan la ropa. O sea, es la forma de llamarles la atención. Y yo realmente, a Ah, mí, vale, no lo que una estaba persona, entendiendo. Vale, vale, vale. claro, o sea, pasa una persona vestida, a ver, si son muy descarados, si van con la gafa de sol, si van mirando más a las personas que al mar, pues hay tíos que son muy descarados, ¿vale? Pero vuelvo a Sí. insistir, eso es un problema mental que tienen ellos. Hmm. Pero ponernos a aplaudir a estas personas, sobre todo como ha pasado y he leído a una familia que va con su hija, que además le estaba explicando a su hija, oye, mira, el naturismo es normal, tal cual, pascual, y los gilipollas de estos naturistas se ponen a aplaudirles, ¿vale? Porque esto lo he leído yo en Hmm. una crítica de Google, eso es lo que yo critico.
O sea, al igual que nosotros queremos que nos respeten en las playas porque queremos estar como Dios nos trajo al mundo, pues también nosotros tenemos que saber respetar a los que no quieren estar así. Hmm, O sea, es una libertad de expresión, pero la libertad de expresión es tanto vestido como desnudo. Entonces, si queremos respeto, tenemos que saber respetar. Y claro. de hecho, si nuestra base fundamental es el respeto, coño, practiquémoslo realmente con todo el mundo, no solamente con los que a nosotros nos parece bien. Hmm. Sí, sí, la verdad es que lamentablemente extremistas hay en todos lados. También es cierto que hay algunos ámbitos en los que, siendo honestos, si no hubiera habido esos ejercicios de agresión, a lo mejor no hubieran avanzado, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la medicina no hubiera avanzado si no hubiera habido estas desgracias. Por ejemplo, el doctor Mengele, ¿no? Hubiera experimentado, pues si no hubieran ocurrido esas calamidades, y en otros ámbitos también, a lo mejor no se hubiera avanzado. Entonces, yo entiendo que moralmente no está bien y es reprochable que la gente sea agresiva cuando defiende sus posturas, pero por otro lado, con retrospectiva, pues a las generaciones de naturistas venideros, a lo mejor eso le ayuda, ¿no? En un No estoy futuro. del todo de acuerdo, ¿No? fíjate. O sea, soy una persona que creo que si inviertes bien tanto el dinero como en cultura, Hmm, se pueden llegar a los mismos objetivos. A lo mejor puede que tardes un poco más, no te digo que no. Es verdad que hmm, todas las catástrofes que ha habido en la Segunda Guerra Mundial y lo que ha hecho determinadas personas, hmm, está claro que han sido una barbaridad, aunque nos hayan avanzado pues tecnológicamente, médicamente, etcétera, etcétera. Pero si en vez de invertir tanto dinero en poner a lo mejor 5 aeropuertos en 100 metros cuadrados que hicieron en Cataluña, ese dinero lo invierten en medicina, en educación, en tecnología, probablemente esos avances se hmm. vayan para allá. Si no todo fuera sacar dinero por sacar dinero, como todas las empresas intentan hacer, probablemente se podría hacer las cosas de otra forma, completamente distinta. O sea, yo creo que si inviertes en educación y inviertes en tecnología, medicina, etcétera, etcétera, ese dinero que se está gastando por ahí, avanzaríamos muchísimo más. Seguro, Sí, seguro, sí. seguro. Y mucho más Evidentemente. deprisa, ¿eh? Sí, sí, O sea, por evidentemente. ejemplo, la fusión nuclear, ¿vale? Seguramente si se hubiera invertido mucho más dinero y mucha más gente, ya estaría. No esperar a una guerra, a una guerra de no sé qué para intentar sacar todas estas tecnologías. Vale, vale, sí. A ver, yo iba más encaminado por el lado de lo que decíamos de los talibanes del nudismo. Sí, Que a lo mejor si, gracias, entre comillas, a 400 gilipollas por toda España que van recriminando esto, se respira luego un ambiente más tranquilo en las playas nudistas. No lo sé, yo iba por ahí los a tiros. ver, sí, Sí. lo bueno que tiene esto es que los radicales de un sitio neutralizan a los radicales del otro. Hmm, Entonces, bueno, sí. vale. Bueno, un saludo a Eribaj, que está aquí, es Javier, si mal no me equivoco. Pues un saludo, Javier, y gracias por estar aquí con nosotros. Vale, Rubén, vamos a avanzar con algunos temitas así, lo dicho, disculpa por preguntar lo mismo que te han preguntado otros compañeros No, no. podcasters, pero bueno, al final vamos a dejar de lado todo el tema de la sexualización, ¿vale? Del nudismo, porque es lo evidente. Y Sí, para conocer tu punto de vista, que escuchen tu podcast. Eso sería va. lo mejor, que es Ujú. lo que hay que hacer. Vamos a hablar del tema quizás más polémico, o al menos bajo mi punto de vista. Y es que a ti, por ejemplo, a ti te gusta disfrutar del naturismo en familia, ¿no? Sí, sí, sí. Van Entonces, mis hijos conmigo, mi mujer. entonces es el tema del nudismo y los niños, que ya ha salido por ahí en algún lado. ¿Tú cómo lo llevas este tema? ¿Has tenido alguna vez algún problema? No, ¿Alguna mala experiencia? ninguna. De hecho, la gente cuando vas con los niños tienen muchísimo más cuidado. Claro, hay que tener en cuenta que cualquier tipo de sexualización delante de un menor o de una persona con cierta deficiencia mental Hmm, es delito directamente. Entonces la gente lo tiene mucho en cuenta. Y de hecho, algún despistado, si ha habido algún problema y yo no me he dado cuenta, o sea, no ha hecho falta ni siquiera yo levantarme a decir algo, sino que la gente de al lado le ha dicho o paras o vas a tener un problema. Entonces no hay ningún tipo de problema. Y mis hijos en ese aspecto luego, educacionalmente, ¿vale? hmm. Bueno, pues
a ver, está mal que lo diga porque yo soy su padre, pero yo estoy orgullosísimo de ellos. O sea, son, creo que, bellísimas personas, me traen muy buenas notas, tratan a sus compañeros excelentemente, pero que no lo digo yo, lo puede Ya, ya, decir la ya, ya. gente que lo conoce. Entonces, yo creo que el que quiera que se venga un día con sus hijos y lo comparamos con el nuestro, que yo creo que tampoco hace falta estas cosas, pero creo que están bastante bien en ese sentido y están bastante equilibrados y no hay ningún tipo de problema. Vale, O sea, de ellos saben contextualizar el desnudo en todo momento, o sea que muy bien. ¿Son mayores tus hijos o son pequeños todavía? Pues la mayor tiene 13 y el pequeño tiene 11. ¿Vale? La mayor es verdad que ahora ya empieza con sus pudores y tal, y Hmm, nosotros lo respetamos y ella nos claro. respeta a nosotros, y ya está. Y bueno, pues este domingo nos vamos a hacer naturismo por ahí, aquí en Madrid, y no hay ningún tipo de problema. Sencillamente ella se queda vestida, nosotros nos desnudamos y ya está. Y luego el pequeño, pues lo que me dijo el año pasado, mira papá, si vamos con más gente y estamos todos desnudos, pues yo me desnudo, pero si no me quedo vestido. Pues perfecto, hijo. O sea, en ese aspecto yo pienso igual que tú. O sea, no me dedico a desnudarme en cualquier sitio. Ahí, mira, nos dice los que su hijo mayor, si pudiera vivir desnudo, lo haría. Es que. Sí, sí, sí. Y es que es así. Y realmente, o sea, yo les invitaría un día a que lo probasen a un sitio, obviamente, que sea naturista, ¿vale? Y que se vea que hay gente que es naturista. Y probablemente flipasen un poco con la reacción y todo. O sea, ya te digo, es muy liberador. Sobre los límites geográficos de las playas nudistas, esto no sé si lo he escuchado de tu boca en algún programa tuyo o lo he leído o simplemente me lo estoy inventando. Y es, hay playas nudistas donde va la gente a disfrutar del nudismo y ya está, y otras en las que van a tener sexo, o está todo permitido en todas. Mm, O esto es sí, solamente matizo, percepción. matizo. Sí, por favor. A ver, el nudismo, ¿vale? Está protegido por la ley española. Es decir, deberíamos de poder practicar nudismo en cualquier sitio. Pero como esta ley es interpretable por los municipios, pues los municipios, ¿vale? Un ayuntamiento puede sacar una ordenanza donde diga que en tal playa no se debe de practicar, no se puede practicar el naturismo y te lo intentan meter con algún tipo de multa. Legalmente, ¿vale? Estoy hablando legalmente. Hmm, Obviamente esto es recurrible. Vuelvo a insistir que el nudismo está amparado como una libertad de expresión y por lo tanto si lo llevásemos hasta el tribunal, no es superior, el tribunal constitucional probablemente nos daría la razón y nos quitarían la multa. Pero esto de momento no ha llegado al tribunal constitucional, con lo cual los municipios siguen haciendo en ese sentido su interpretación. vale. Pero en todas las playas, excepto en las que el municipio lo contradiga, se podría practicar el nudismo naturismo. Lo digo sobre todo porque ha salido hace poco la noticia de que en las playas de Cádiz, que si la gente estaba muy alterada, ¿no? Porque se volvía a permitir el naturismo. Lo único que ha hecho este municipio de Cádiz es quitar esa ordenanza en la que lo prohibía. Es decir, se equipara legalmente al resto de municipios Vale. de toda España. ¿Vale? Hmm, Pero se puede practicar en todos sitios. Ahora, legalmente. Luego, por ámbitos, sí, por llamarlo así de alguna forma. A ver, las páginas de sexo, de cruising, de dogging, ¿vale? Que para el que no sepa lo que es, el cruising es encuentros sexuales dentro del ámbito gay y el dogging es dentro del ámbito heterosexual. Pero son encuentros sexuales, pues, en sitios públicos. Pues claro, pues igual que a lo mejor buscan un aparcamiento en una, pues no sé, en un polígono industrial, hmm. pues también buscan a lo mejor alguna playa. Y en ese aspecto es una, con perdón de la palabra, una putada, porque rompen ese ambiente naturista que puede haber. Y hay gente que lo hace así. Pero bueno, esto vuelvo a decir, no solamente le afecta a las playas naturistas, sino a otras playas que son textiles y otras y cualquier otro sitio. Luego, por otra parte, la web de Playas de España y tanto la Federación de Española, pues ponen playas que son de tradición naturista y en el que es el uso recomendable, ¿no? Sí, la recomendación es que Sí. te desnudes, pero no es obligación, por supuesto, porque es
O sea, lo que queremos es la libertad Es y el respeto de las personas. respetar la costumbre, ¿no? Efectivamente, Sí. efectivamente. Pero que no se obliga nada a nadie. El problema es que estos años, con todo el tema de la pandemia, como estos sitios naturistas suelen estar bastante alejados de todas las aglomeraciones de la gente, pues ha habido un problema en el que ha habido como una especie que lo llamamos invasión textil, ¿no? El textil es la persona que no se desnuda en estas playas naturistas. Por eso están los nudistas y los textiles. Pero ojo, que no es un calificativo que pretenda despreciar a nadie, sino es una forma de catalogarnos de forma breve, ¿vale? O sea, que nadie se Sí. sienta ofendido. A ver, yo lo entendí cuando pediste audios para el programa, yo lo entendí, pero quise preguntar porque vamos, muchas veces, yo además que soy un bocazas, doy por supuestas cosas que luego no lo son. Entonces yo te dije, los textiles son los normales, ¿no? Entrecomillado, para Sí, entendernos. Y tú, sí, sí, solo que intentamos evitar, efectivamente, como dicen los muggles, ¿no? Eh, sí, sí, sí. nosotros los No, nudistas respetamos a los textiles, pero si eres un textil eres un hijo de la gran no, no va por ahí. no, además, no me importa decir que nosotros los nudistas somos los anormales o los que nos salimos de la norma, porque es verdad que la mayoría de la gente no se considera nudista. A ver, si luego preguntas a cada uno de forma individual, se lo empiezan a plantear de otra forma, porque sí que practican el nudismo a su estilo o a su forma, y sí que a algunos sí que les gusta bañarse en bolas o tomar el sol, o en su casa anda completamente desnudo. Es decir, que luego parece que no estamos como tan fuera de la norma. Sí, los que creen que los naturistas sois los magos. Y bueno, sí, algunos van con la varita por fuera, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. aquí todo esto es un paréntesis muy grande todavía con lo que estábamos hablando de los niños. Entonces, este estereotipo que yo desconozco completamente, vas a tú a confirmarnos o desmentirnos si es cierto. Ujú. La, porque hace años, o al menos yo hace años, ahora a lo mejor tal vez porque te he conocido y he escuchado un programa tuyo, la percepción de una playa nudista era una playa donde solo había señores mayores, desnudos, esperando a que llegaran mujeres jóvenes y se tocaban disimuladamente y hacían masturbaciones como impropias. Entonces, eh, ¿qué tiene eso de cierto? Supongo que habrá algún sitio que será así, pero probablemente no sea la Sí, regla general, ¿no? no es la regla general, eso ya te lo digo. Seguro, además, sobre todo en las playas cuando viene la época estival y la llenamos más los naturistas. O sea, cuanta más gente hay, normalmente el ambiente es mejor, ¿vale? Es más, hay más respeto. La gente lo que hace es aprovechar los momentos, a lo mejor están solos, pues para hacer determinadas prácticas, Mm, aprovechando ese tipo de soledad. Entonces sí que te puedes encontrar con ese tipo de personas. Es verdad que hay muchas, o sea, yo creo que cuanto más mayor nos hacemos, más nos la resbala todo. ya. Entonces, sí es verdad que si nos hacen una foto desnudos o algo por el estilo, pues muy bien. Pero a la gente joven esto no le mola tanto. Y entonces sí es verdad que yo creo que hay más porcentaje de gente mayor que de gente joven. Pero se ve mucha gente joven y además se va viendo en ese sentido que van acompañados o procuran ir acompañados. Yo cuando veo a gente joven normalmente es acompañada. Entonces, bueno, hay de todo, ¿eh? Te puedes encontrar de todo. Eso no quita que haya, como hemos dicho antes, comportamientos que no son normales. Pero bueno, por lo general yo puedo ir con mis hijos perfectamente a la playa Mm. sin temor ni nada por el estilo. De hecho, si yo viera algún comportamiento extraño, automáticamente, a ver, si en ese día estoy de buen humor, puedo acercarme a la persona que esté haciendo lo que sea y darle un toque de atención. Pero si no quiero problemas, llamo a la Guardia Civil directamente. Incluso puedo grabarlo con el móvil y presentar una denuncia y me lo quito de en medio. Aquí los quien nos hace una pregunta que Ujú. evidentemente la he tomado un poco en broma, pero también en serio. Que si crees que hay intrusismo de modas de gente que ahora vaya mucho a playas nudistas para el postureo, ¿no? Para decir yo ahora voy aquí Sí, a hacer esto o lo otro, pero ¿eso tú crees que realmente va a haber un intrusismo o unas modas? eso es otra cosa que no es naturismo, ¿vale? No tiene nada que ver. O sea, realmente, por lo que decía al principio del programa, ¿no? El naturismo realmente lo que hace es buscar el respeto a uno mismo, a los demás y a la naturaleza.
fuera de todo eso no es naturismo, es postureo, lo que tú bien dices, o algún tipo de comportamiento sexualizado, o de ego propio, Mm, o, ¿sabes? Voyeur o exhibicionista. De eso también lo hay, pero no, yo eso no lo considero naturista. vale, 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 vale. Pero, pero una cosa es que no lo consideres, yo creo que nadie lo considera, pero ¿tú crees que va a haber en los próximos años un auge de estas prácticas? Sí, 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 pero Sí. porque si ves a una playa vas a una playa textil, ¿vale? También Mm, lo ves. Te vas un día al campo y es que te lo ves. O sea, la gente pierde el culo por ya, aparentar. Están ya. más preocupados en, cuando están con los amigos, en hacerse fotos molonas Mm, para aparentar que se lo están pasando muy bien, que realmente en pasárselo bien. ya. Vale, pues vamos a volver por acabar todo este gran bloque del nudismo, ¿vale? Con el tema de los niños. Me dices que tú afortunadamente nunca has tenido ningún problema. ¿Qué tipo No, de problemas se pueden dar? ¿Acoso, miradas lascivas e incómodas a los niños? ¿Qué es lo que... ¿Tienes algún conocido que haya tenido una mala experiencia con niños en este aspecto? no, conocido no. O sea, puede haber algún tipo de mirada de alguien que mire, ¿vale? Mm, Pero ya te digo que normalmente estamos muy atentos. Si pasan estas cosas, yo creo que los padres son los últimos en darse cuenta. O sea, porque ya, rápidamente alguien va y dice, se acabó. O sea, no hagas esto o llamo a la policía. Y ya está. O sea, yo creo que cuando hay hijos, cuando hay niños de por medio, cuando hay menores de por medio, el ambiente es completamente respetuoso en ese aspecto y no hay ningún tipo de o problema. sea, la alerta, ¿no? Y el respeto de la gente aumenta al 100%, ¿no? Sí, 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 sí. Yo he podido dejar a mis hijos perfectamente en la playa, que sabía dónde estaban, que sabía que la gente nos conocía por lo que... O sea, yo podía dejar a mis hijos perfectamente en las calas donde hemos estado, que ellos se han Mm, criado ahí en... Hemos estado mucho tiempo en las calas de Orihuela, en Calamosca, y ya de hecho teníamos como una pequeña familia, ¿no? Era un pequeño grupo de amiguetes y que aunque no hablases con una determinada persona, sabías que te estaba cuidando a tu hijo. O sea, lo sabías perfectamente. qué guay. Sí, bueno, al fin y al cabo, no, yo no he estado en ningún ambiente así, pero sí que, por ejemplo, yo que he vivido toda la vida en la playa, conozco gente que vivía verano a verano en campings de autocaravanas y al final es que se conocen después de 20 años veraneando juntos. No son amigos, pero se conocen, se prestan un día esto o lo otro. Luego, de hecho, había unos, unos señores que ya tendrán casi 60 años que llevaban 40 años veraneando juntos, se conocieron de pequeños y se hicieron amigos. Y sí, jugamos a voleibol contra ellos, los conocimos y hubo cierta amistad. Y es curioso ese mundillo de los cambios, ¿no? Y de los entornos cerrados de gente que busca lo mismo, que no sé, mola el poder. Bueno, entonces vamos a desmentir a todo el mundo que haya peligro para los niños, que obviamente, Ninguno. gente peligrosa hay Mm, en todos lados, pero tanto en playas nudistas sí. como en el Mercadona. O sea, mm, Efectivamente, como decía los quien, desgraciadamente este tipo de gente también puede estar en las playas textiles o sí, en un Mercadona o en sí, donde haga falta. O sea que bueno, siempre hay que tener cuidado con tus hijos, vayas donde vayas y ya está. efectivamente. Vale, bueno, pues ya hemos hablado un ratito sobre el nudismo, el naturismo, nos lo has explicado. Quien quiera conocer más, que escuche tu podcast. Pero antes Perfecto. de cerrar este tema, sí que quiero que pienses y nos cuentes una anécdota que sea graciosa relacionada con esto, ¿vale? Que tú recuerdes con risa. Si puede haber penes, tetas, tiende a ser más gracioso esto, o culos. Si no, algo que tú consideres gracioso y te haya pasado. Y por otro lado, alguna experiencia tensa si la has tenido o preocupante. Vale, pues mira, como experiencia graciosa, referente al desnudo y cómo Sí, tenemos la percepción de estas cosas, me acuerdo cuando ya era adolescente, que también estaba en un camping. Y bueno, pues en los camping, pues como tú bien dices, normalmente hay muy buen ambiente con la gente que tiene alrededor. Y yo me fui dentro de la tienda pues a cambiarme, que ya te digo que era adolescente. Total, que veo a un chaval que estaba por ahí de otra tienda, que entra en la tienda, claro, me ve desnudo, se queda así parado y así un silencio así como tenso y sale corriendo. Y, y sale diciendo, papá, papá, que Rubén es que ya es padre, que tiene pelos en las pelotas.
Y yo, claro, me estaba partiendo el culo porque su concepto bueno, Madurez, pues ¿no? ya Sí. de madurez era ser padre, ¿no? Entonces me considero a mí, pues con pocos años, no sé si 14, 15 años, pues que ya, pues bueno, pues ya era padre. Entonces yo me parto con esa anécdota, ¿no? Sí, De cómo lo hemos vivido, lo hemos claro, claro. crecido, ¿no? Es, Concepto del desnudo. eso, Rubén, claro, no había caído. Los que vais a playas nudistas, tú, por ejemplo, si te vas a una playa, pues obviamente tienes que viajar, ¿no? En el centro no tenéis playa. Pasas días, te tiras una semana, por ejemplo, o 2 semanas. ¿Soléis ir a sitios donde ya suele ir gente? Quiero decir, tú vas a un camping X y la mayoría de ahí os conocéis y sabéis que luego os vais a ir a la playa nudista, o tú vas a un camping cualquiera y luego tú te vas a la playa, pero nadie de ahí sabe. No sé si me Mira, explico. te Sí. puedo comentar varios camping, ¿vale? El Templo del Sol, Mm, Almanat, el Portus al que voy yo este año. Normalmente las playas donde están, o sea, los campings están al lado de la playa y en mm, la playa es nudista. O sea, ya sabes que directamente te vas a encontrar a la sí. gente allí en pelotas. Pero bueno, luego hacemos nudismo de interior. O sea, como te decía, yo este domingo me voy a coger a la familia con un grupo de amigos y nos piramos por ahí a un sitio naturista de Madrid. Con lo cual, bueno, pues ya sabemos qué sitios son más tradicionalmente nudistas y Mm, donde no vamos a encontrar a gente haciendo naturismo. O sea que no hay problema, ya tenemos los sitios, las personas y todo. vale, 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 vale. Lo decía por el tema del camping, porque claro, lo gracioso es que estabais todos en un entorno naturista y el chaval se sorprendió. Lo raro hubiera sido en un camping. Ojo, que esto fue en un camping textil. Ah, Esto textil, fue en un camping textil. textil. Sí, Ah, sí, vale, cuando vale, yo vale, era, vale. yo era un enano, porque mis padres ni de coña van a aparecer por un Ya, camping ya, ya. naturista, o sea, ni de Vale, coña vale, vale, por vale, vale. entonces. Y no, esto fue en un camping textil. Por eso, chaval, que yo por eso entré a cambiarme a la tienda de campaña y cuando el chaval entra, pues claro, se queda ahí diciendo, ¡buah! Que tiene pelos en los huevos. Voy a contárselo a mis padres, que ya es padre. Vale, vale. ¿Y una anécdota tensa o molesta o una mala experiencia en el mundo nudista, naturista? Pues por lo general te diría que ninguna. O sea, lo que te cuento, bueno, así, la más así anecdótica, lo que te digo, me enteré que un tío estaba como masturbándose o empezándose a masturbar, pero a mí es que no me dio tiempo ni a verlo, porque estaba con mis hijos en el agua y cuando quisimos salir, ya me lo dijo mi mujer. Dice, que sepas que este de aquí ha cogido al otro y le ha dicho que o dejaba de hacer lo que iba a hacer o se iba a meter en un problema. Y nada, y el tío paró y se piró. Esa es Vale, por así decirlo, la experiencia más vale, extraña que he vale. podido tener. Genial. Vale, pues ahora quiero que hagas una pregunta para el próximo invitado. A ti. Ujú. No sabes quién va a ser, entonces es una pregunta a ciegas. Vale. Hazla y nada. Tu pregunta te la he hecho yo, era esta de la mala experiencia. Ujú. Pero bueno, a partir de ahora habrá una cadena y cada invitado seguirá haciendo una pregunta. Vale. ¿Me la puedo pensar? Vale, si te la piensas y luego me la dices, ¿vale? Vale, me la pienso y luego te la digo. Vale, te voy a dar esta facultad, ya que eres el primero. Vale. Vale, bueno, pues ahora vamos a hablar de cositas más habituales en nuestro podcast, ¿vale? Que hablamos de cine, serie, videojuegos, etcétera. Yo sé que tú eres un friki también, me lo confesaste Sí. el día que nos conocimos, y de hecho en la estantería que tenías detrás vi figuritas, me las enseñaste y demás. Ujú. ¿A ti te gusta la fantasía, el mundo de terror y todo Sí. esto? Sí, 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 sí. O sea, me Mm, apasiona. Yo he crecido con El Señor de los Anillos. mm, ¿Vale? O sea, para mí es eh, todo el mundo del Hobbit, la trilogía, y todo lo que es fantasía medieval y cosas por el estilo, me apasiona. O sea, me mola cantidad. El Señor de los Anillos, el Hobbit, me lo ventilé, de hecho, en la universidad en un pispás. Y todo lo que es, pues, la amistad, el honor, luchar por las cosas que crees, me parecen geniales. Y todas estas cosas se ven reflejadas en el libro, ¿no? El cómo mm. poder afrontar los problemas, el superarse uno a sí mismo. eh, no sé, estas cosas ya te digo que me molan cantidad. Bueno, vale, entonces, ¿qué opinión te merecen los enanos? Que son los que al fin y al cabo dan nombre a Son, este son, podcast. son unos cracks.
Además me encanta. Yo he jugado al rol del Señor de los Anillos Sí. y mi personaje era un enano que además le forcé a enseñarle a nadar porque los enanos no nadan, de hecho tienen acuafobia y me moló mucho el personaje, el cómo lo... O sea, era un crack. Yo me lo pasaba estupendamente. Se metía por todos los recovecos. Vale, son más feos que, yo qué sé, que pegar a un padre con un calcetín sucio. Pero son divertidísimos, divertidísimos, porque son muy directos, son personajes con mucha fuerza. No sabes distinguir entre un enano y una enana. Bueno, So- s- Amazon va a hacer que se distingan. Porque las ya, enanas no van a llevar barba. vaya, bueno, pues vaya, no sabía yo ese toque. Y la verdad es que es una Pues pena. sí. De hecho, para más Inri, que eso ya lo comentamos. Es decir, la imagen que pusieron es una mujer enana. Y ya pusieron a una enana negra. Y dices, bueno, ya estamos aquí metiendo ahí con calzador razas que en la fantasía clásica no existían. Bueno, vamos a comprar eso. ¿Qué pasa? Que para que se note que es una mujer, además, vamos a quitarle la barba. Porque solo faltaría que para un personaje inclusivo que hacemos le dejamos barba y sea la mofa de todo internet, ¿no? La primera enana que se ve, se van a reír de esta pobre actriz. Pues no, le vamos a quitar la barba y las enanas ahora no llevan barba. Y bueno, esa fue una polémica de hace meses. Siento ser yo quien te diga que esto va a ser así. Bueno, a ver, Pues tampoco me echo las manos a la cabeza, ¿vale? Pero sí es verdad que en ese sentido creo que para una raza que hay que no se distingue el género, pues es una pena que porque parezcan más masculino, ya que variar eso y, pues, es un sí. poco lo que decíamos de meter todas estas inclusiones a calzador, ¿no? Hmm. Vale, bueno, entonces, ¿te gustan los enanos? Por lo que me dices, ¿te gusta mucho Tolkien? ¿Te gusta alguna saga más literaria de fantasía? Sí, 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 sí. Espérate que me la busco yo por aquí, que me lo he apuntado. Que es que tengo. Pues mira, la serie de la Crónica del Asesino de Reyes, de Patrick Rufus, Hmm. el nombre del viento Sí. y el temor de un hombre sabio, ¿vale? Falta por salir un tercer libro que es para matarlo, porque este es como el de Juego de Tronos. Se lo toma con mucha tranquilidad. Y también me gusta mucho las aventuras de Cope, que es precisamente la crónica del asesino de Reyes. Y también la saga de The Witcher, que voy por el cuarto o quinto libro, no me acuerdo ahora. Sí, voy por el cuarto o por el quinto libro. ¿Tiempo de odio o bautismo de fuego? Ostras, y si te digo que no me acuerdo, porque los tengo ahí en el libro electrónico, y los voy saltando, no miro ni el título, pero vamos, sí. Y lo único que no he jugado al videojuego, pero vamos, sí, también ya te digo, toda la parte que es de así medieval de Hmm. fantasía, me encanta, me chifla, me chifla. Guay. Pues mira, es una pena que no haberte conocido antes, porque estoy buscando para hacer un experimento en el podcast y escoger a gente muggles, ¿no? O textiles, como los llamas tú, que, que no se hayan leído nunca los libros de Geralt de Rivia y leerlos a su ritmo y grabar con ellos una vez se los hayan leído, libro a libro, para ver sus impresiones. Y hubiera estado chulo que hubieras podido participar en este Así, experimento. sí, sí, sí. Pero bueno, de todos modos, te animo a que sigas con esos libros que merecen mucho la pena. Y ya te adelanto que es mi saga de fantasía favorita, por delante de Tolkien. ¿Eh? Está. Y la Joder. descubrí hace poco, hace relativamente poco. Es que son dos maneras de escribir completamente distintas. Y de hecho los libros de The Witcher es que están hechos de otra forma distinta, porque en The Witcher, tú me corregirás que seguramente sepan más que yo de esto. Nace como una especie de novela corta Hmm. y desordenada, y luego en base a que el éxito que tuvieron es cuando empezaron ya a decir, venga, pues esto es un libro, esto es otro, esto es otro. Sí, sí, grosso modo fue así. Fueron cuentos cortitos que se publicaban en una revista de fantasía polaca. Sí. Y sin embargo, Tolkien es completamente distinto. O sea, Sí. Tolkien se desvivió por todo el mundo de Tolkien con sus historias, sus personajes, sus sitios, sus mapas, o sea, absolutamente todo. ¿Y a ti qué te evoca esto? Es decir, tú has vivido muchos años siendo fan de la fantasía, jugando a juegos de rol. ¿Ha sido una parte muy importante de tu vida durante muchos años esto? Sí, a ver, yo soy un poco de cojo de aquí, cojo de allí, voy picoteando, ¿vale? No es que me vuelque muchísimo en una cosa y me vuelva súper experto en algo. Hmm. Pero sí es verdad, pues que pues, juegos de rol, la llamada es Cthulhu o Chutulú, no sé cómo lo llamarán algunos. Creo que Hmm. oficialmente es Cthulhu o Cthulhu.
pues también he jugado todo lo que es rol de fantasía, El Señor de los Anillos, y alguna vez he jugado, creo que algo de Vampiro, vampiros, Vampiro sí, de la vampiro. Mascarada o Edad Oscura, ¿no? Uno de estos. Mm. Pero ya te digo, muy poquito y sobre todo lo que me he centrado más es en la llamada de Cthulhu y del Señor de los Anillos. Y me lo he pasado muy bien, muy bien. El interpretar además es una cosa que al principio te sale fatal en un juego de rol, pero a medida que te vas metiendo en el personaje, vas viendo cómo los demás lo hacen, es una cosa bastante adictiva y mola un montón. Y me he tirado, vamos, horas y horas jugando con amigos pues, del instituto y en la universidad. Mira, para que lo sepas, porque Héctor, si no lo dice, revienta, está diciendo que Sapkowski es un grande. Sapkowski es el autor de las novelas de Geralt de Rivia. De que era Ujú. un ex comercial de pieles y economista, mientras que Tolkien es un académico lingüista. Y de ahí que se Claro, note la diferencia sí, entre. Sí. es muy distinto, muy distinto. Bueno, entonces entiendo yo que también por un poquito por analogía, si un informático y friki de la fantasía también le gusta Star Wars. Hombre, a ver. Yo me he creado, o sea, soy del 75, creo que fue en el El 73 7 cuando fue la primera, 7. 77 la primera película, ¿no?, de Star Wars. Pues obviamente he crecido con ello, o sea, he crecido con ello. Tanto ha sido mi fan, que el capítulo 1, 2, 3, el 7, hasta el principio me pareció bien. Hasta que luego ya lo empecé a analizar en casa y dije, vaya, vaya, otra estrella de la muerte más, ¿de verdad? ¿Hacía falta? O sea, y ya dije, joder. O sea, esta última trilogía no me ha gustado nada. O sea, ha sido una No. falta de respeto completa. Sí. De hecho, yo tengo pendiente grabar un ensayo mío en el que me gustaría proponer que hagan ya que ahora están tan de moda los multiversos, que hagan algo y expliquen que la última trilogía era un mundo paralelo, era otro universo y que en el universo principal Luke Skywalker es el héroe y hace cosas. Sí, No, sí, no sí. se acaba enfurruñando, no se convierte en un labordeta que se pone a ordeñar animales absurdos en un Es país. que no tiene sentido. Creo que necesitaba el personaje un final mucho más digno. O sea, no tenía ni por qué ser épico, ¿vale? Pero sí digno. Y lo que han hecho entre las discusiones que hubo entre los directores, entre el segundo y el tercero y el primero, y que se ponen la zancadilla en las películas entre ellos, o sea, dices, ¿de verdad? O sea, ¿hacía falta esto? O sea, yo no lo he terminado de entender. No lo he terminado de Nadie lo terminó de entender. Pero bueno, yo creo que al final ya, si ya tienes cierta edad, tienes tu familia, estas cosas pasan a un plano secundario, ¿no? Y si no te satisfacen, pues te vas a otro sitio y ya está, ¿no? entender. Sí, 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 efectivamente. No hay ningún tipo de problema. Y así de grandes sagas o grandes vicios audiovisuales, ¿tienes algo? Pues, a ver, me han encantado mucho las películas bélicas. Eh, pues, ¿qué te voy a decir? Platoon, ¿vale? Me parece que es una película súper chula en que tanto la música, que es de Samuel Barber, el Adagio for a String, como visualmente, como la historia que te están contando por detrás, son muy buenas. De la época hay además muchísimas películas en plan Vietnam, ¿no? Pero siempre me han gustado estas películas bélicas y que te han enseñado un poco lo que era la crudeza de lo que es Mm, la guerra, ¿no? Que cuando éramos niños, pues parecía que los soldados eran guays y tal, pero coño, la guerra no es como la pintaban, ¿no? No es la valentía del soldado y que va luchando con la justicia y la verdad por delante. No, una mierda. Estos no son ni caballeros andantes, ni de hecho los caballeros andantes eran así. ya, Y ya. entonces, pues todo el tema de los templarios me ha encantado, todo lo que son el Cid, la verdadera historia del Cid, pues también igual, me ha encantado. Yo qué sé, ya te digo, toda esta parte me ha molado mucho. Y luego, así, más películas. Pues no lo sé. O sea, 1917 me parece una pasada. Es la del O sea, francotirador, ¿no? sí, la que hace todo el plano secuencia tan largo, que es hace poquito. No la he visto, todavía. Vale, pues no voy a hacer spoiler de eso tampoco, pero es un peliculón. Es reciente, ¿vale? No tiene mucho tiempo, tendría que mirarlo el año. Es del confinamiento, creo, 2000. ¿no? El 19, Sí, 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 19-20 es por ahí.
efectivamente. Mm. Entonces tiene un plano secuencia que es brutal, la historia es muy buena, las imágenes son increíbles y creo que como película bélica es extraordinaria, desde luego. Me gustan muchos tipos de género, lo que te decía. A mí me gusta ir picando de un sitio a otro. O sea, porque por no tirarte abajo la pregunta inicial era mis películas Mm, favoritas en plan algo, rol, fantasía algún o... universo, sí. No sé si había algo que. Yo, por ejemplo, ya te digo, de Geralt de Rivia no conocía nada hasta hace 7 años. Ujú. Y ahora se ha convertido en una de las cosas más troncales de mis aficiones. Entonces, si hay algo que ahora a tu madurez, ¿no? O segunda juventud, estés valorando ahora y hace 20 años no tuvieras, como. Dune. Dune me parece que la adaptación que han hecho ahora me parece muy buena. O sea, han respetado muchísimo lo que es el libro. No se lo han tomado a coña como la primera película de Dune, que daba en ciertos aspectos vergüenza ajena verla. Y creo que va a ser una saga muy buena, la parte de Dune. De Bueno, la nueva, ¿eh? al fin y al cabo, la peli del 86, creo que era, ¿no? Por ahí. Era de David Lynch. O sea, que de ese Sí, señor sí, sí, también. sí. Espérate, espérate cosas raritas. Sí, 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 sí. Sí. ¿Twin Peaks la has visto, por cierto? Twin Peaks vi la serie, pero hace tantísimos años que ya ni me acuerdo. O sea, pero también era otra rayadura que dices, Sí, ostras. Uf, sí. Vale. ¿Cuál es tu película favorita? Así, en general. muchas, muchas. Pues, Probablemente me quedaría con una que os sorprenderíais si dijera cuál es, o si incluso sabéis cuál es, que es la de Despertares, en 1990, con Robert De Niro y Robin Williams. Probablemente sea la película que más me ha marcado en mi vida. Y no porque sea una película con unos efectos o con... No, 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 no. Es por la historia que cuenta, ¿no? Eh, no voy a hacer spoilers. O sea, si podéis verla, verla. A mí, con lo que se me quedó, ¿vale? No voy a contar nada de ella. mm, Es con las ganas de vivir. Las ganas de vivir que a mí me entraron después de ver esa película. El valorar las cosas que tienes y no esperar a perderlas para tener que valorarlas. eh, claro, te diría, cuéntanos un poco de qué va la peli, pero entiendo yo que va intrínsecamente relacionado con spoilers, el de qué va la peli. Entonces, En parte sí, está basado en historias reales de un escritor, un médico que se dedicó a escribir libros sobre sus pacientes pues en estado vegetativo, hmm, ¿vale? Y en un momento dado, es porque yo creo que esto, si lo leímos o sea, el argumento de la película en cualquier lado, sí que lo puedes ver, pues en un momento dado él descubre una especie de droga en el que surge un efecto en estas personas. Y bueno, a partir de ahí ya mejor es verlo. O sea, vale, es una película, como digo yo, de llorar. vale, vale. Pues mira, yo no la conocía esta película. Y es raro porque teniendo a Robin Williams y Robert De Niro. O sea, las interpretaciones son brutales. mm, O sea, Robert De Niro se sale el cabrón y Robin Williams es que lo adoro. Entonces, es una combinación estupenda. Es de esas veces que dices, mira, quiero ver una película con profundidad, con sentimiento y con mensaje. hmm, Despertares. Vale, vale, pues me la anoto y la veré. Me has convencido. Me la pondré en la pila de cosas que tengo por ver y leer y demás, pero sí, 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 está guay. Nos dice Héctor que es un buen fricazo el malogrado de Robbie Williams. Sí. No, no le conozco mucho como friki, ¿eh? Pues de hecho algo había por ahí sobre la peli de Hook, que es una de mis favoritas de infancia, Mm, y que él se metió mucho en el papel porque le gusta mucho Peter Pan, o creo, vamos, me estoy lanzando un poco a la piscina y a lo mejor me lo estoy inventando un poco, pero sí, 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 sí. algo creo haber leído yo al respecto de esto. Y que Pero sí, me que lo creo, sí, sí. era un fricardo, parece ser. Bien. A ti que... dice que su hija se llama Zelda, la hija de Robin Williams. Joder, pues ya, pues sí, sí que friki. Mira, aquí tenemos a Rafa Down. Nos dice que Despertares es una película fantástica y la tiene en DVD. Un Pues saludo para Rafa, que es un seguidor mío. genial, pues un saludo, Rafa. Que a ti que eres de ver series también o... Sí, 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 sí. pues a Pero ver, desde que, antes de que se pusieran de moda. antes O sea, de... yo, Sí. yo vi Prison Break en su momento. O sea, ¿Tú viste Prison Break?
Pues Vi- tengo 17 horas de Prison Break en la primera temporada del podcast, así que te animo a escucharlo cuando cuando estés postrado en la cama y no tengas nada más Y, que hacer. y de Grabamos hecho, la de. un programa por temporada, una media de 2-3 horas por programa, ¿eh? Uy, Imagínate. madre mía, es que Prison Break daba mucho juego, Mm. da mucho juego. O sea, es verdad que luego la última temporada, o las dos últimas temporadas de estas que hicieron ya después, no me gustaron tanto, pero sí es verdad que las dos primeras son brutales. Sí, Pero lo que te decía, yo de pequeño vi Galáctica, Estrella de Combate, o sea, sí, de cuando entonces, ¿no? Y luego la serie de Galáctica del 2002, 2000 algo, por eh, ahí creo que es. es, creo que es brutal, es una de las mejores series que yo he podido ver en ese aspecto y la he disfrutado muchísimo, o sea, porque han sabido adaptar perfectamente la, la, mm, la historia y la trama Mm, sin tener que joder nada. Es decir, porque el personaje de los pilotos, que en la primera, en la de 1980 y tantos, eran dos hombres, pues luego es un hombre y una mujer, que no me acuerdo ahora mismo exactamente mm. los nombres, ¿vale? Y la interpretación la trama y todo es muy, muy, muy buena. A mí, por ejemplo, esa me ha encantado. Mm, Te puedo decir unas cuantas. O sea, Sí, sí. The Big Bang Theory para mí ha sido también otra obra maravillosa Sí. de series. Si te cuento la de Cuentos Asombrosos o la de Amazing Stories de 1985, me encantaron. Lo único que, bueno, pues luego las que salieron después no me ha gustado tanto, ¿no? Pero las que estaban producidas por Steven Spielberg son una pasada. ¿Qué más? Así más actuales, a lo mejor, por la de Sherlock, me ha parecido muy buena. The Last Kingdom, que también ha finalizado. Mm. O bueno, también la de Mr. Robot, que es un poco la que me toca a mí como informático, ¿no? Ah, y O por sea, ejemplo, The IT Crowd o este tipo de series de informáticos, no te. no, porque ¿sabes qué pasa? Que también llega un momento en el que quiero desconectar de Sí. la informática, porque si no es A mí, todo siempre lo a mí mismo. me pasa con las series de abogados. A mí las series de abogados, de ley y todo eso me parecen un coñazo. Y de hecho, la única que me gusta y es de mis favoritas es Better Call Saul, Ujú. el spin-off de Breaking Bad. ¿No, no, No lo conozco. ¿no has visto Breaking Bad? Y tampoco he visto Breaking Bad, macho. O Vale. sea, sé que todo el mundo habla muy bien de ello, pero no se me ha dado. Bueno, al final hay tantas cosas por ver que no todos podemos verlo todo. Pero sí Mm. que te animo cuando tengas ganas, tiempo y tengas el humor oportuno para hacerlo, que te veas Breaking Bad y continúes con Better Call Saul, que nada, en unas semanas van a emitir los últimos capítulos. Así que Ujú. acaba ya, estará de moda en unos meses. Si quieres hablar con gente de la serie de moda, ya sabes. Vale. Y luego, pues, series que estoy ahora mismo viendo que están continuadas, pues Arcane, ¿vale? Mm, Creo que es una obra maestra de la animación, porque han cuidado absolutamente todo, todo. O sea, sonidos, personajes, historias. O sea, eso sí que es una serie inclusiva sin forzar absolutamente nada. O sea, me parece el mejor ejemplo de una serie inclusiva en el que tú puedes ver a personajes de cualquier raza, personajes de cualquier género que tienen una fuerza brutal sin mm. tener que metérnoslo con calzador. O sea, hasta en eso aciertan. Luego, por ejemplo, Cobra Kai. Pues Cobra Kai me mola mucho porque es muy ochentera, porque me recuerda mucho a lo que hay. Y también han tenido el respeto, ¿no? de no ridiculizarla o no forzarla. Lo cual, genial. Series españolas. Hit. Hit me parece una gran serie, aunque tiene un tufillo político, ¿vale? En ciertas cosas puntuales, No sé pero qué tampoco serie me es. molesta. No sé qué serie es esa. Hit trata de un profesor que él trata a chavales problemáticos, ¿vale? Y como serie, que es de televisión española, me parece una serie bastante, bastante buena. Otra serie muy buena, además, que tiene algo que ver con el naturismo, lo que pasa que también tiene que ver con la libertad sexual, es El Embarcadero, que también es española. Y también tiene 2 temporadas y también me parece una serie muy buena. Así que también en ese aspecto, que no soy muy de series españolas, cuando hacen algo bien, Hay me que decirlo. gusta, me Mira, gusta nos decirlo. dice Eribag que Cobra Kai es maravillosa si no sabes de karate. Ya, sí, sí, no, eso, Que, eso está claro. que este Eso está señor claro. fue cinturón negro de karate. En Es que hay su. que, hay que tener en cuenta que ni el Karate Kid de entonces eh,
o sea, estaba mostrando realmente el karate como Ya, es. sí. De hecho, el otro día, bueno, en el grupo de Telegram al que animo a todos a entrar, que del Palacio Nano, todos los días ponemos una pequeña pregunta, a ver qué la acierta. Y el otro día hicimos una sobre Pat Morita. Y nada, la pregunta era: ¿qué arte marcial sabía Pat Morita que no era karate? Y obviamente era ninguno. Pero sí que ahí estuvimos hablando un poquito de artes marciales y demás. Así que. Y Oh, luego, pues, a ver, más series. The sí. Witcher, obviamente. Me voy a meter la del Señor de los Anillos en cuanto la saquen. The Mandalorian, me parece Oh, un buen ejemplo chula. de cómo debería seguir el tema de Star Wars, olvidándonos Mm. un poquito ya de la familia Skywalker. Y Reacher, que está en Amazon Prime. Muy chula, sí. O sea, por También. fin, Mm. algo con testosterona que no da vergüenza verlo y que además hasta es inteligente, con lo cual, joder, Sí. no está nada mal. Y no te pasa que dices, ostras, la chica es muy guapa y muy atractiva. Pero el chico es un caramelito, ¿eh? También. Yo creo que está al gusto de todas las Sí, sí, gustos sí. sexuales, quiero decir. O sea, Sí, que sí, sí. no hay problema. A ver, no es como la de Peacemaker, que con la de No, Peacemaker yo me meo de risa, pero de lo ridícula que es. O sí. sea, entonces, o sea, se pasa tanto y a propósito que es hasta entendible. Pero no, o sea, Peacemaker no es de mis favoritas, por así decirlo. Pues vamos a hacer un hashtag que sea Héctor mira Peacemaker. Porque nuestro amigo Héctor del podcast no quiere ver Peacemaker porque las películas de Escuadrón Suicida le parecieron una mierda. Y evidentemente era una mierda, pero es que la serie está muy chula. La serie de Peacemaker es también, o sea, tiene un retoque o un gustillo por los 80 y por las cosas anteriores. Se ríen indirectamente mucho del tema del machito, ¿vale? Del Mm, macho alfa. O sea, porque realmente es el ridículo, es exacto, el sí. tontín, que muchas veces le salen bien las cosas de pura chiripa, no porque él valga, porque realmente valer no vale nada el tío. Entonces, al final lo que ves es que está bien acompañado y bueno, Sí. y le salen las cosas como le salen. Es absurda, o sea, la serie es absurda. Ya está, hay que tomársela así. Bien, bien, bien. Eh, ¿Leer? ¿Tienes tiempo de leer? ¿Te gusta...? No demasiado, pero sí que he leído. O sea, tengo, como te digo, mis libros favoritos, pues todo lo que es el Señor de los Anillos, aunque nunca me he metido con el Silmarillion, no Mm, he tenido huevos de meterme con el Silmarillion. Eh, por ejemplo, uno de los libros que me encantaron, que me hicieron leer de pequeño y que me encantó fue Momo. O sea, me pareció una pasada de libro. O sea, entendí el tema del concepto de el cuidar el tiempo, ¿no? Los señores grises y cosas por el estilo. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Pero si leo, sobre todo es novela fantástica. Ya te digo, mm. El nombre del viento, El Señor de los Anillos, The Witcher. Tu Ahora lado, quiero a ver si este verano me termino The Witcher. tu lado friki está ahí siempre. Sí, Eh, sí. dice, Porque como no leo mucho, pues por eso lo hago. dice Rafa que qué libro decías que no lo había oído. Pues Momo, que es el que me hicieron leer de pequeñito y que es un libro de Michael Ende. De hecho, es el escritor el- ah, de la historia interminable. Sí, ojo, que alguien me corrija, que lo mismo estoy metiendo la pata como un campeón. Vuelvo a insistir, que mi fuerte no es la memoria. Sin problema. Bien, bien. Al fin y al cabo, yo creo que la cabra tira al monte y los fricardos tiramos a lo que nos gusta, ¿no? A la fantasía. Sí. Pues el Silmarillion yo me lo he leído ya 2 veces y media, creo, porque me lo leí 2 veces Muy bien. y luego por pasajes. Pero hace muchos años, ¿eh? Yo creo que antes de los 20 ya me había leído eso 2 veces y media. Y no recuerdo muy bien, pero bueno, para un católico como tú, el leerse el Silmarillion, que al fin y al cabo es la Biblia, es el corta y pega que hizo Tolkien de la Biblia, Ujú. pues puede estar chulo solamente para ver las pajas mentales que se hacía este señor británico y el cómo copia toda la idiosincrasia y todo el origen del universo según el dogma católico y él crea su propio dogma fantástico. Ah, Ya, sí. está guay, está guay. No, pero no me dan ya las prioridades, de verdad. O sea, muchas veces se lo digo a ciertos blogs nudistas y tal que no les puedo seguir leyendo porque, pues chico, pues porque tengo otras cosas que hacer también. Pero sí, me gustaría leer y ver y, o sea, muchísimas cosas. Ya, de hecho, Muchísimas. Rafa nos dice que también el Silmarillion también lo ha leído un par de veces y tiene 2 ediciones. Así que bien, bien, Rafa. Pues yo te animo a que si quieres te entres en nuestro grupo de Telegram,
que somos unos cuantos frikis también de fantasía y estarás como pez en el agua. Sí. Ujú. Bueno, pues vamos a ir cerrando esto, Rubén. La pregunta, acuérdate, me la tienes que decir antes de que Sí, acabemos. La pregunta vale. para el próximo invitado. Sobre gustos musicales, ¿qué géneros te gusta escuchar? Ostras, de todo. O sea, absolutamente de todo, menos reggaetón. Ya está. Menos reggaetón, trap y cosas por el estilo. Tú Sí, ten en no, pero cuenta que yo me... he hablado de música, obviamente. Tú ten en cuenta que yo he vivido, yo creo que las mejores décadas de la música. ¿Por qué? Porque el mérito importaba. Hoy en día el mérito ya no tiene tanto mérito hacer música. O sea, tienes una mesa, un ordenador y puedes hacer cualquier cosa. Pero antes tenías que aprender a tocar la guitarra o a tocar un bajo, saber cantar en condiciones era fundamental. Entonces, yo he crecido con la música de los 80, los 90 y, y yo te puedo hablar de música clásica, como antes te decía, el Adagio Forestrín de Barber, el Carmina Burana de... Bueno, a mí Sí, la que más me de gusta es la Carl Orff. interpretación Sí, bueno, la interpretación de Karl Orff. Realmente no tiene un origen, un autor. un origen, ¿no? Mm. Pero vamos, y me encanta. Te puedo hablar de, yo qué sé, Stabat Mater, de Pergolesi creo que es. No sé, hay cosas que son una auténtica pasada como música clásica, pero luego tienes a grandes del rock, AC/DC, eh, yo qué sé, he oído mucho Def Leppard, he escuchado Metallica, he ido a conciertos de AC/DC, pero luego también he estado con el pop español, Duncan Du, el último de la fila, todo este género. Me gustaba mucho en su momento Vanilla Ice y algún rapero de su momento que también estaba por ahí. Eh, ya te digo, todo lo que más o menos suene bien, pues yo he ido a por ello. He ido por ello. No he tenido problema, exceptuando, ya te digo, con el trap reggaetón. Y mira que intento de vez en cuando, porque mi hija sí que lo escucha alguno. Y le intento poner ganas y tal, pero Luego os dirán que estáis sexualizando a los niños, ¿no? Los nudistas. Eso sí que está sexualizando a la gente, esa mierda de sí, sí, música. sí. Pero bueno, Sí, no vamos ahí a arreglar está el mundo. y Sí. ya, no, está claro. O sea, yo lo que sí hago es acompañar a mi hija y decirle cuál es mi opinión. Y que en ese sentido, pues, no se lo prohíbo, obviamente, Mm. pero sí que la acompaño, le digo mi parecer y cómo yo lo veo. Así que por lo menos que tenga otra opción, ¿no? Efectivamente. Nos dice Rafa que Rafa o también es de la vieja escuela o es un gafapasta, porque dice que a él le gusta escuchar a Michael Field, Dire Straits y Pink Floyd. Hombre, por supuesto. Y Jean-Michel Jarre. O sea, si me haces recordar, porque ahora sí que me ha venido a la cabeza, Jean-Michel Jarre. Yo me lo he pasado fantástico con los conciertos que hay. Si podéis ver los conciertos de Jean-Michel Jarre que he visto por ahí por alguno por YouTube, ese hombre era increíble. O sea, montaba en toda una ciudad un concierto con luces. O sea, era espectacular. Y eso hoy en día ya no se ve. Pues yo, este francés, ¿no? Este señor. Sí, Creo que, no lo conozco, creo que se pronuncia Michel Jarre y te digo por qué, porque lo ponía Iker Jiménez muchas veces de banda sonora de Milenio 3 en la radio. Y me puede suena ser. mucho, ponía al griego, a Vangelis, Evangelis. a Michel Jarre y algunos más. Ujú. Y al decirlo tú, se me ha desbloqueado el logro de, hostia, era una de las canciones que habré escuchado miles de veces, en Milenio 3 es de este autor. Sí, 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 sí. Yo te digo que yo he escuchado muchísima música. Y de hecho, tenemos en casa un karaoke con el PC Mm. en el que a mis amigos les voy viciando y vamos cantando músicas de todos los tipos y todos los géneros. Qué guay. Dice Rafa que el videoclip de los pingüinos de Vangelis es memorable. Sí, sí, sí. Y bueno, y los videoclips de los 80 eran una auténtica locura. O sea, ¿cuál más loco? O sea, ¿cuál más loco? Creatividad al 100%. Y aquí el apunte friki de pronunciación de Héctor que dice que se pronuncia Fangelis. Fangelis. Ángel, Pues yo, Vangelis. pues yo te diría que hace unos años escuché que era Vangelis, que todo el mundo decía Vangelis y es Sí, Vangelis. sí, Pero sí. bueno, da igual, es como Chulu. Vamos a decir que es como Chulu, ¿no? El de la llamada de Chulu, la llamada de Vangelis. Efectivamente.
Pues nada, Rubén, yo no se me ocurre nada más que podamos hablar. ¿Tú has estado a gusto este ratito que hemos estado charlando? Muy, muy a gusto. Yo creo que hemos hablado un poquito de todo. Mm, Y muy bien. Y por cierto, macho, te tengo que decir que en dime. algunas fotos te pareces al batería de los Kiss. Ah, ¿Tú sabes quién era el batería de los Kiss? no, no. Macho, pues parecidos razonables. Búscate un día el Lo busco. batería de los que murió, ¿vale? Uno de ellos, que es el que murió. No, murió de cosas normales, o sea, bueno, Mm. normales, o sea, no por drogas y tal, como suelen morir estos. Y tienes un cierto aire, macho. Quería yo Ah, decírtelo, sí, digo, un sí. día pues se lo tengo que decir a Manel. Pues también tengo tengo por ahí doppelgangers, ¿eh? Porque también hay un actor de Bollywood que se parece a mí, según dice, me Te cuenta mola Héctor. más, es Kiss, o sea, mola Sí, más. sí, tenía como normal. Y luego también los cabrones del podcast decían que el chaval este pakistaní que hace de Leon en el remake último que han hecho de Resident Evil, de la serie o la película, no sé lo que es, yo no lo he visto, pues que también se parece a mí, el chaval ese pakistaní. No lo sé, pero bueno, debo tener muchos doppelgangers por ahí. Eso sí, todos tienen 10 dedos, yo no. Oye, pues mira, eso también, que parece que no, pero es superar también porque tú a lo mejor, tú ya no pasas vergüenza, yo me imagino, ¿no? O sea, No, que a mí la vergüenza has es algo esto, que no conozco. el naturismo también trata un poquito de eso, de superar estas cosas. Y- Porque al final y al cabo, la gente que nos importa y Hmm. que nos quiere de verdad es lo que menos se fija o es lo que menos, vamos, que no es nada. Bueno, pues nada, Rubén, ¿te has pensado ya la pregunta para hacer al siguiente invitado? Vale, ¿con quién irías a una playa naturista? ¿Con quién irías a una playa naturista? Vale, Sí, que eso da mucho juego. perfecto, vale. Pues ahí se queda eso. Entiendo que. Bueno, vale, sí. Eh, creo que ya sé quién es el próximo invitado y sí, yo creo que no tendrá problemas en contestarlo. Bueno, pues ¿te ha quedado algo en el tintero que quieras decir? No, que va, ya te digo. O sea, de cosas frikis podríamos hablar muchísimo Los tiempo. hechos. O sea ¡Ay, que... ay! Bueno, espera. Videojuegos, tío, videojuegos. Ah, bueno, joder, madre de Dios. Sí, sí, O sí. sea, tú ten en cuenta que yo soy de los 70. O sea, he pasado por todos. Eh, o sea, yo empecé con el Wolfenstein 3D, el Quake, el Doom, el Duke Nukem, el Half-Life, el Unreal Tournament, todos estos que son de tiros, me los he pasado. El Halo, el Crisis, el Counter-Strike, todos esos me los he pasado. Pero también disfruto un montón con el Príncipe de Persia, el Monkey Island, eh, el Another World, ¿vale? Que fue el primer juego en los años 90 que me pasé completamente. Me gusta toda la saga de Battlefield, Call of Duty. Otra película, por ejemplo, que me encanta y que tiene que ver con el juego es Black Hawk Derribado y el Sí. juego es Delta Force, que también me lo pasaba con un enano. Y Assassin's Creed, toda la parte de Assassin's Creed, el primero y el segundo me ¿Te gustan? encantaron. Creo que fue el tercero el que ya la cagaron y ahí lo dejé y además ya con hijos es muy, muy Mm. complicado. Age of Empires, los juegos de Star Wars, sobre todo el X-Wing, el TIE Fighter y esas cosas me encantaba. Yo he jugado con los Lemmings, tú imagínate los Sí, Lemmings, sí, porque sí. no sé si, o sea, Le has dado a pues no todo. sé, le da absolutamente de todo. Ahora no le doy tanto, ahora no le doy tanto. Pero bueno, sí, o sea, el Battlefield último, por ejemplo, sí creo que me lo he pasado y alguna vez quiero retomar el Call of Duty este el Warzone, pero bueno, poquito a poquito. Sí, es que no puedo con los shooters, tío. No. Es Ah, un yo, problema que yo tengo. últimamente tampoco, porque he visto que me he convertido en un tío muy malo, muy malo, muy malo jugando en esto. Así que bueno, pero vamos, No, yo, por yo no ahí es por tendrás. ser malo ni bueno, yo nunca he sido... A ver, los videojuegos en general siempre se me han dado bien y los shooters no se me han dado especialmente mal. Pero yo qué sé, al final cuando empecé a jugar a cosas online, que fue sobre todo en la consola, porque en PC pues era distinto, no sé, yo empecé a jugar al Pro Evolution, por ejemplo, online, sobre 2010, y es que jugar a shooters, mira, por ejemplo, tengo aquí el mando de la PlayStation 5, Ujú. ¿vale? Tú imagínate jugar a un, a un shooter yo, ¿vale? O sea, es Ya, decir, joder. el apuntar está bastante jodido, ¿eh? Entonces, Sí, ya lo veo ya. es el problema que he tenido yo siempre con los shooters. Entonces, en ratón y teclado y bien,
pero cada vez me he hecho más sibarita, me gusta más jugar en consola, que es la estación de juego de los vagos, de yo enciendo esto y que esté ya instalado y quiero jugar. No quiero yo ahora que si configuración, que si ahora salta el antivirus, que si no sé qué, su puta madre. Oye, tienes media hora para jugar, quieres jugar, no quieres Ya, perder tiempo. Entonces, y así de paso tienes el PC para ponerte YouTube o nuestro podcast, por ejemplo. Es otra... por ejemplo, por o el ejemplo. tuyo. Eso. Vale, pues Rubén, muchas gracias, tío, por haber pasado Ya, por el Palacio Nano. ya. Un placer estar contigo, Malen. Gracias, además, por asesorarme en su momento para comprarme esta maravilla de micrófono. Fuiste tú quien me estuvo dando las señas que tenía que seguir. Gracias a ti, el sonido es un poquito mejor en nuestro podcast. Siempre es un placer poder echar un cable a otro compañero de podcast. Muchas gracias. Y nada, vamos a dejar al chat hablando de cómo se pronuncia Vangelis. Así nos vamos a despedir. Un abrazo muy grande, Rubén. Muchas gracias, igualmente. Y gracias por pasarte de nuevo. Un placer.